como decía, el tema que tenemos por delante, como bien está en la pantalla, es: ¿son irreconciliables la fe y la ciencia? ¿Qué hacemos con la teoría de la evolución? Estas preguntas y otras, sin duda, han generado muchísimo debate, han generado muchísima controversia, muchísima tinta se ha utilizado para argumentar de uno y otro bando. Y quisiera comenzar con las palabras del físico teórico Lawrence Krauss cuando dice: la ciencia y la religión no son solo incompatibles. La religión es, de hecho, un obstáculo para el progreso científico y racional. Si bien no todos los científicos creen de esa manera, ni todos los pensadores y filósofos creen de esa manera, no es poco usual, no es inusual que los no creyentes y sobre todo los antagonistas a la fe, ateos, agnósticos, tiendan a poner delante una supuesta rivalidad, un supuesto conflicto entre la fe, sobre todo la fe cristiana, y las ciencias. No es inusual, repito, ver eso en programas de televisión, documentales, películas, series. Pensadores y promulgadores actualmente se preocupan por hacer saber al público esta problemática o este conflicto. Ahora bien, ¿es ciertamente real que hay un conflicto entre la fe y la ciencia? ¿Ciertamente la fe y la ciencia son irreconciliables? ¿No pueden una ir unida a la otra? ¿Son antagonistas en todo sentido? Bueno, lo que me propongo en la clase de hoy es mostrar que ciertamente no hay una enemistad, no son irreconciliables la fe y la ciencia como esperamos ver en la clase de hoy. Para comenzar, vamos a definir qué es la ciencia en primer lugar, para tener una idea clara de hacia dónde vamos y de qué se trata la discusión. Según la Real Academia de la Lengua Española, la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Eso es ciencia. Y obviamente todos nosotros somos beneficiarios de la labor científica, desde los vehículos que utilizamos hasta los aparatos médicos con los que somos tratados. La ciencia ha hecho grandísimos aportes a la humanidad. Eso está fuera de toda discusión. Lo que está en discusión en esta mañana es si la ciencia como se conoce o como se presenta es contraria a la fe, sobre todo a la fe cristiana. La ciencia, como saben o como muchos recordarán de sus años de escuela, lleva a cabo un método para hacer su labor, lo que se conoce regularmente como el método científico, que consiste en básicamente 6 partes. La primera es la observación o el planteamiento del problema. Aquí se identifican los patrones o fenómenos inexplicables a la naturaleza. Un pensador o un científico se da cuenta de algo que sucede y trata de buscarle una explicación. El segundo paso es la formulación de la hipótesis. Se propone una explicación tentativa basada en el conocimiento previo. Se trata de dar una razón del por qué las cosas son como son. El tercer paso es la experimentación. Se diseña un experimento para probar la hipótesis. Un experimento controlado, en un ambiente controlado que busca reproducir el evento observado. El cuarto paso es el análisis de los resultados. Se comparan los datos obtenidos con la hipótesis inicial, es decir, los datos obtenidos del experimento o de la recolección de datos. Un quinto paso de la formulación científica es la publicación o revisión entre pares. Los hallazgos son evaluados por otros expertos para garantizar su validez. No se trata de que alguien en algún lugar del mundo llegara a una conclusión
sino de que la comunidad científica pudiera dar fe y constancia de esa conclusión. Y finalmente se desarrolla la teoría o ley de la ciencia. Una teoría científica es una explicación bien fundamentada que abarca múltiples evidencias y pruebas. Por otro lado, una ley científica es una descripción matemática de un fenómeno natural invariable. Tal como se presenta aquí, sin duda que es difícil cuestionar la veracidad y la validez del método científico y de la ciencia en sentido general. Pero yo quisiera que hagamos una distinción, y la vamos a hacer ahora en breve, en que no es esto básicamente lo que se llama o lo que se denomina el conflicto entre la fe y la ciencia. No es este tipo de ciencia realmente. Vamos a ver de qué se trata en breve. La pregunta surge y la pregunta persiste: ¿están en conflicto la fe y la ciencia? Aquí, para entender esto, hay que tratar de separar, como decía, la ciencia como la conocemos y la falsa ciencia. Por un lado están aquellos científicos que hacen ciencia, y por otro lado están las hipótesis científicas de los científicos que hacen ciencia. La falsa ciencia es necesario separarla de la falsa ciencia. Pero por otro lado también es menester separar la falsa fe de la fe verdadera. Porque por un lado puede ser que estemos discutiendo de si la fe y la ciencia estén en conflictos, y no necesariamente estamos hablando de la verdadera fe. Por otro lado, la mayor parte de la aparente contradicción entre la fe y la ciencia se debe a cosas que se le atribuyen a la Biblia, que la Biblia realmente no dice, como en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica decía, condenando a Galilei, que la Tierra que la Biblia decía que la Tierra era el centro del universo, del sistema solar, cuando la Biblia no hace ese tipo de declaración científica. De modo que es importante separar lo que la Biblia dice realmente de lo que en ocasiones los creyentes de diferentes épocas han dicho que la Biblia dice. Pero también hay que separar lo que dicen los científicos de lo que verdaderamente son los hechos científicos. Algunos científicos hacen declaraciones científicas que no están fundamentadas por la fe. Por ejemplo, Carl Sagan, famoso astrónomo del siglo pasado, decía: el cosmos es todo lo que existe, todo lo que ha existido y todo lo que existirá. ¿Qué es eso? Es una declaración de un científico, pero no es una declaración científica porque no puede ser demostrada por el método científico que presentamos hace un momento. De manera que es importante señalar esta distinción, tal como lo señala R.C. Sproul. Él dice: si una teoría de la ciencia, la revelación natural, está en conflicto con una teoría teológica, esto es lo que tengo por seguro: alguien está equivocado. No salto a la conclusión de que debe ser el científico, puede ser el teólogo. Pero tampoco salto a la conclusión de que debe ser el teólogo, bien pudiera ser el científico. Tenemos seres humanos falibles interpretando la revelación natural infalible y seres humanos falibles interpretando la revelación especial infalible. Como muchos cristianos a lo largo de todas las épocas han creído, Dios se ha revelado de diversas maneras. Todos conocemos la revelación escrita de la palabra de Dios, pero también la Biblia misma enseña que Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Si vamos, por ejemplo, al Salmo 19, encontraremos que en los primeros versículos del Salmo, los primeros 4 versículos, nos habla de la revelación natural de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay habla, no hay palabras, su voz no se oye. Por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso su tienda para el sol. En estos versículos
el salmista nos está diciendo que Dios nos habla a través de la naturaleza. Y Pablo confirma eso en Romanos capítulo 1, cuando habla de que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se han hecho claramente visibles por medio de lo que Dios ha hecho. De manera que Dios ciertamente, sin palabras, se revela a través de las cosas que ha hecho, la revelación natural. Pero la segunda parte del Salmo, los versículos 7 al 9, nos hablan de otro tipo de revelación, más específica y más completa, dicho sea de paso. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. De modo que si Dios tiene dos libros, el libro de la naturaleza, el libro de la Escritura, cuando todo sea dicho y hecho, esos dos libros deberían coincidir, no deberían tener contradicción porque tienen un solo autor. Ahora bien, ¿por qué entonces hay una aparente contradicción entre la fe y la ciencia? Por lo que le decía hace un momento, por lo que a veces se entiende que dice la fe o que enseña la Biblia y por lo que a veces se desprende o se interpreta de la naturaleza o de la revelación natural. Mis hermanos, entender que no hay obstáculos o no hay enemistad realmente entre la fe y la ciencia, tenemos que entender cómo surgió la ciencia. Y realmente las raíces cristianas de la ciencia son muy evidentes. La cosmovisión cristiana de alguna manera parió la ciencia moderna. En un fascinante libro que recomiendo 100%, el erudito indio Vishal Mangalwadi, el libro se titula Libro que dio forma al mundo, cómo la Biblia formó el alma de la cultura occidental o de la civilización occidental. Muy recomendado, realmente, muy recomendado. En este libro él estudia cómo la fe cristiana y más específicamente la Biblia dio forma a lo que hoy es Occidente. Y entre otras cosas, él analiza cómo en Occidente la razón, la ciencia, la tecnología, la compasión por los necesitados, la organización política, surgió muy por encima de su contraparte asiática. Y él decía, o dice en el libro, que eso no es un accidente de la naturaleza, que eso tiene raíces palpables, que tiene causas identificables. Y la causa principal es que la cosmovisión cristiana fue lo que permitió a los hombres en la antigüedad hacer ciencia. De hecho, él menciona, entre otras cosas, si pueden colocar el siguiente slide, él menciona que civilizaciones como la India y China hicieron grandes avances científicos en la antigüedad. De hecho, hay un astrónomo indio que descubrió en el siglo V que ya la Tierra giraba alrededor del Sol y que la Tierra giraba sobre su propio eje. Eso lo sabían ya los indios 5 siglos después de Cristo. Y alrededor del siglo V o VI, un matemático indio por igual introdujo el cero en las matemáticas. Pero sin embargo, y a pesar de que China, por ejemplo, había impreso más de 130,000 hojas de sus escritos sagrados, mucho antes del origen de la imprenta, unos 5 o 6 siglos antes de que en Europa se inventara la imprenta, aún así la civilización china y la civilización india no crearon ciencia. Ellos no pudieron reproducir ciencia, aunque tenían la capacidad, no lo pudieron hacer. Y el autor Mangalwadi dice: ¿por qué esta tradición no se desarrolló en medicina científica? ¿Por qué las matemáticas de la India no llegaron a ser lenguaje de ciencia? Y él responde su propia pregunta de la siguiente manera: considera lo que es crecer en una cultura que cree que el mundo que se ve y se toca es irreal, maya, una ilusión, un sueño. ¿Dedicaría usted su vida a estudiar este mundo irreal?
Ciertamente que no. ¿Acaso no trataría de escapar del mundo, meditar hacia adentro, entrar en su conciencia para tratar de hallar allí la realidad? A los monjes chinos y sabios hindúes no les faltaba capacidad, les faltaba motivación filosófica. La ciencia no se desarrolló en India ni en China porque su filosofía, su cosmovisión de la realidad estorbaba su ciencia. Ellos frenaron el desarrollo científico porque entendían que el mundo, en cierta manera, la naturaleza estaba encantada o que era básicamente parte de la divinidad, era un Dios, y que por tanto no era tarea del hombre inmiscuirse en el desarrollo o en el estudio de la naturaleza. Eso no permitió que estos países o regiones del mundo desarrollaran ciencia, a pesar de que mucho antes que Occidente ya tenían bases para eso. De hecho, en el mismo libro el autor relata que en China había tantos libros antes de la imprenta que tuvieron que inventar paneles giratorios para poder ubicarlos. Y que un investigador occidental relata que cuando llegó a China notó que los libreros o los bibliotecarios chinos movían una y otra vez aquellos paneles giratorios, no con el propósito de leer los libros, sino con el propósito de meditar en el sonido de estos paneles giratorios. Porque ellos pensaban que ese sonido al final producía sabiduría. Los libros estaban en los paneles y no eran leídos. ¿Por qué, sin embargo, Occidente consolidó la ciencia y desarrolló el método científico? Bueno, porque la tradición cristiana promovió la idea de un universo ordenado y digno de ser estudiado. La tradición cristiana fue lo que permitió que los cristianos y no cristianos quisieran hacer ciencia. Francis Bacon, por ejemplo, el fundador del método científico, inventó o ideó este método porque pensaba que a través de este método él podía descubrir el mundo que Dios había creado. Él podía descubrir las obras de Dios. Y otros, por ejemplo, pioneros de la ciencia, también creían que el ámbito material era real, que no era mágico, que no era encantado y que no estaba gobernado de espíritus malignos. Y por tanto se atrevieron a hacer ciencia, contrario a su contraparte asiática, que pensaba que el mundo no podía ser estudiado, que quién era el ser humano para poder estudiar la naturaleza que era divina. Eso frenó su ciencia. Ahora bien, y con eso en mente, quisiéramos ver ahora un estudio que mencionaba un sociólogo estadounidense llamado Rodney Stark. Él mencionaba que de 52 luminarias de la ciencia a través de toda la historia, solamente 2 de esos 52 científicos prominentes, y específicamente mencionó a Edmundo Halley y Paracelso, no eran cristianos comprometidos. Después, el resto de ellos, los 50 restantes, según este estudio titulado, publicado por el sociólogo Rodney Stark en su libro Para la Gloria de Dios, relata que los científicos en su gran mayoría a lo largo de los últimos 4 o 5 siglos eran creyentes comprometidos. Y yo quisiera básicamente presentarles una pequeña muestra de esta constelación de creyentes que hicieron ciencia porque estaban motivados por el Dios que creó el mundo y les daba la sabiduría para descubrirlo. Comenzamos con Nicolás Copérnico, quien todos conocemos por su aporte a la teoría heliocéntrica del sistema solar. Era un clérigo católico y que veía el universo como la obra de un Dios todopoderoso. Luego está Johannes Kepler, era un astrónomo y matemático que aportó la ley del movimiento planetario. Creía en el estudio del cosmos
Él creía que el estudio del cosmos era pensar los pensamientos de Dios. Blaise Pascal era un matemático y físico y que aportó gran cantidad de información a la teoría de la probabilidad y la hidroestática. Escribió en sus memorias los pensamientos donde él defiende, era un apologista cristiano, defendió la fe cristiana y ideó también un argumento para la existencia de Dios. Tenemos también a Robert Boyle, quien era un químico y físico, padre de la química moderna, originario o creador de la ley de Boyle. Financiaba traducciones de la Biblia. Fíjense hasta qué nivel de compromiso tenía como científico y cristiano. Isaac Newton, todos lo conocemos, físico y matemático, que creó las leyes del movimiento y la gravitación universal. Y cosas que muchos no saben, escribió más sobre teología que sobre ciencia, que sobre física, que era su área. Michael Faraday también era un electromagnético y químico, aportó la inducción electromagnética y fue un cristiano evangélico y predicador que veía la ciencia como una exploración de la creación divina. Para ir un poco más rápido, Gregor Mendel, quien aportó la genética o fue padre de la genética moderna, era un sacerdote católico. George Lemaitre, que era un astrónomo, también fue un sacerdote católico, quien aportó grandes teorías a la teoría del Big Bang. Y así encontramos un sinnúmero de científicos que su fe no fue un obstáculo para su ciencia. ¿De dónde entonces surge esa obstinación moderna, porque es moderna o posmoderna, de que la ciencia y la fe son irreconciliables? Bueno, el verdadero conflicto entre la fe y la ciencia no es entre la fe bíblica o cristiana y la ciencia per se, sino entre la fe cristiana y el cientificismo. Y usted dirá, ¿qué es el cientificismo? Bueno, es una postura filosófica que sostiene que la ciencia es la única fuente válida de conocimiento y que cualquier otra fuente de información o conocimiento como la lógica o la teología son irrelevantes o inferiores a la ciencia. Se basa en la idea de que el método científico puede responder todas y cada una de las preguntas del ser humano. Eso es cientificismo. Eso no es ciencia. Es una filosofía, pero no es ciencia per se. Para el cientificista, más bien el racionalista, entiende que la ciencia está bajo o está sobre cualquier otra fuente de información para el ser humano. Si algo no cuadra con las creencias científicas establecidas, no está contenido bajo el dominio de los objetos físicos, entonces es irracional. Si algo no se puede medir, si no se puede cuantificar, si no se puede verificar, es irracional o no existe. Eso es cientificismo, no es ciencia. La ciencia no puede descartar la hipótesis o la explicación si la evidencia apunta hacia ella. Ahora bien, como bien dice J.P. Moreland, el cientificismo se refuta a sí mismo. La suposición cientificista de que todo conocimiento debe ser demostrable científicamente no es demostrable científicamente, es una afirmación filosófica. Cuando el cientificismo dice solamente lo que es demostrable científicamente es cierto o verdadero, se refuta a sí mismo porque esa declaración no puede ser demostrada científicamente, no puede ser probada a través del método científico. Y en ese sentido, el cientificismo peca de no reconocer los límites de la ciencia. Aunque pudiera parecer que no para sus creyentes, los cientificistas entienden que la ciencia lo puede todo. Pero ciertamente, y veremos ahora, la ciencia tiene límites de los cuales por su propia naturaleza no puede traspasar. Hay límites que son intrínsecos a la ciencia por la propia naturaleza de esta. ¿Y cuáles son? Bueno, en primer lugar, la ciencia no puede responder preguntas de significado y propósito.
La ciencia se limita al cómo, pero no al por qué. La ciencia puede describir cómo suceden las cosas, dónde suceden las cosas, cuándo suceden las cosas, pero no pueden describir la razón o la causa del cual proceden las cosas. Y en ese sentido, la ciencia o el estudio de la causa escapa al objeto de estudio de la ciencia. Pero en segundo lugar, también la ciencia no puede probar ni refutar la existencia de Dios. ¿Qué tendría que hacer la ciencia, por ejemplo, para probar o para negar con absoluta certeza científica que Dios no existe? Y no es retórica, es abierta la pregunta. ¿Qué tendría que hacer la ciencia, a la luz de lo poco que hemos visto, para probar o para negar que Dios no existe? Tendría que explorar el universo completo y estar seguro de todo el conocimiento para poder lograrlo. Dice Mario que tendría que explorar todo el universo completo, y no solamente en el tiempo presente. Tendría que ir al tiempo pasado y también al tiempo futuro para poder tener absoluta certeza de que no existe un creador. Es decir, que la existencia de Dios o probar la existencia de Dios escapa el estudio científico. ¿Acá? La ciencia abarca hasta donde lo que es comprobado. Cuando la ciencia se sale de ese límite, de su ámbito, está entonces podría estar incursionando en el ámbito de la fe. ¿Tú podrías repetirlo, por favor? Okay. Para que todos puedan escuchar. Okay. La ciencia, el ámbito de la ciencia está enmarcado solamente hasta lo que es comprobable. Cuando la ciencia trata de explicar fenómenos que se salen del ámbito de lo comprobable, podría estar entonces incursionando en el ámbito de la fe y estaríamos entonces hablando de fe. Bien. ¿Tú tenías las manos adelante? ¿Quieres decir algo ya que levantaste primero? No, en ese mismo orden es que tiene que aplicar el método científico en todos sus pasos. Entonces, el tema de la experimentación y las conclusiones y eso, ellos no lo pueden hacer con ese método, es imposible. Entonces, sí. Básicamente, por eso no se puede. Así es. José Alfio. Yo creo que Hendel tomó la palabra que yo iba a mencionar, pero ya abundando un poquito, ellos tendrían que observar. ¿Y cómo observan a Dios? Tendrían que medir, cómo miden a Dios. Entonces, tal cual Hendel decía, utilizar el método científico es imposible para la persona de Dios. Por tanto, ellos mismos se descalifican. Bien, gracias. ¿Algo más por acá? Tengo dos manos. Los principios más elementales, primarios y primeros de la ciencia nacen de la perfección de la creación de Dios. Amén. Tengo también por acá, Ismael. El cientificismo, más que también verlo como un grupo, yo creo que también una forma de pensar que a veces, sin darnos cuenta, adoptamos para explicar ciertas cosas donde tratamos de sacar a Dios, porque pareciera que Dios no es tan explicable. Entonces, también es algo para verlo, que es una forma de pensar que a veces compramos. Ok, interesante. Yo sé que tienen, bueno, por acá, vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano allá y luego pasamos a la tercera limitante o limitación de la ciencia. Sí, quería comentar que los mismos científicos están desconcertados, no saben qué aplicar, porque enviaron un telescopio al espacio, el telescopio James Webb, y ahora ellos no saben explicar todo lo que han visto
y toda la teoría del Big Bang se le está derrumbando y no saben qué hacer con todo lo que ven. O sea, el método científico se ha derrumbado prácticamente y siguen apareciendo cada vez más cosas infinitas que ellos no pueden descubrir. O sea que ellos mismos han enviado algo que les está demostrando que no pueden aplicar el método científico porque no hay forma de hacerlo. Bien, y en todo caso, la ciencia nunca termina. Siempre está estudiando, examinando, reevaluando sus propias teorías, porque eso es precisamente la naturaleza de la ciencia. Ahora bien, la ciencia tiene una limitación y es que no puede explicar, no puede dar razones, no puede dar cuenta de las presuposiciones que son necesarias para hacer ciencia. Me explico. Para hacer ciencia, los científicos tienen que presuponer, y recuerden en una de las primeras clases que hablamos de las presuposiciones, que son ideas, convicciones innegociables que no tienen un fundamento evidencial que todos tenemos. Bueno, los científicos tienen presuposiciones y interesante, esas suposiciones no pueden ser demostradas, no pueden ser explicadas por medio del método científico. ¿Cuáles son algunas de esas presuposiciones? Bueno, la existencia de un mundo externo real. Los científicos, para hacer ciencia, tienen que presuponer que lo que los sentidos nos dicen es cierto, que no estamos en medio de un sueño, de una ilusión o de una película de Matrix. Ellos tienen que asumir que nuestros sentidos dan cuenta de la realidad. Eso es lo primero. Pero también los científicos tienen que asumir la naturaleza ordenada del mundo exterior. La ciencia no se preocupa por demostrar el orden del mundo exterior. Simplemente lo asume y lo utiliza. Pero no puede demostrar por qué es tan ordenado. De hecho, una de las evidencias o argumentos que se utilizan como evidencia de la existencia de Dios es precisamente el argumento del designio, del diseño, de que Dios hizo el mundo de tal manera que parece que está compuesto por números que están finamente ordenados, dispuestos. Como diría un físico no creyente, parece como si un superintelecto jugueteó con la física. Pero en tercer lugar, los científicos presuponen la inteligibilidad del universo. Ellos asumen que el universo puede ser entendido, que el universo contiene información. Y cuando hablamos de universo es todo lo que existe, no solamente lo que existe allá arriba, sino lo que existe aquí adentro también, en nuestro cuerpo. Ellos tienen que asumir que esa información es conocible. De hecho, decía que los científicos cristianos comenzaron a hacer ciencia precisamente porque entendían que el Creador se revelaba en la naturaleza. Un científico tiene que presuponer eso, aunque no puede dar cuenta, no puede dar razón por qué es eso así. El científico también tiene que presuponer la validez de la lógica y de las matemáticas. Y a propósito de eso, el autor y apologista cristiano John Lennox en uno de sus libros dice que su profesor de física cuántica les decía: la física no puede explicar su fe en la inteligibilidad matemática del universo, simplemente porque no puede comenzar a estudiar física sin creer primero en esa inteligibilidad. Eso se lo dijo un profesor no creyente, para nada creyente, agnóstico realmente. Los científicos presuponen que el universo es lógicamente ordenado y que las matemáticas son entendibles. De hecho, se han escrito muchísimos libros acerca de eso, como una ecuación matemática que se concibe en la mente de una persona puede corresponderse con la realidad, no solamente en este momento específico, sino en otros lugares del universo. Eso es asombroso. Ahora, ¿por qué es eso así? Es la pregunta que la ciencia no puede responder. También la ciencia presupone la confiabilidad de la razón humana. Los científicos, para hacer ciencia, tienen que asumir que el ser humano es racional, que puede pensar, que puede interiorizar y razonar sus pensamientos de manera lógica, coherente y veraz.
Por otro lado, la ciencia asume la suficiencia del lenguaje para describir el mundo. Ellos entienden que el lenguaje humano es apropiado y suficiente para describir la realidad. Y finalmente, la ciencia también presupone la uniformidad de la naturaleza y la efectividad de la inducción. Ellos entienden necesariamente que la naturaleza funciona de la misma manera aquí como a 10,000 años luz de distancia, que funciona igual aquí como a 5,000 años en el pasado o a 10,000 años en el futuro. ¿Cómo ellos demuestran eso? No lo demuestran, simplemente lo presuponen, lo asumen. Y ninguna de estas presuposiciones, repito, puede ser explicada por el método científico, pero sí puede ser explicada por la cosmovisión cristiana. De hecho, cuando usted las mira, se da cuenta de que es la cosmovisión cristiana y no ninguna otra cosmovisión la que da cuenta de estas presuposiciones. ¿Por qué es esto así? Porque Dios, autor de la verdad, fue quien creó el mundo. Ahora, una cuarta debilidad de la ciencia es que tiene límites acerca de lo que puede explicar de la mente humana. De hecho, alguien mencionaba que los científicos están desconcertados por lo que ven nuestro hermano mencionaba que los científicos están desconcertados por lo que ven en el telescopio a miles y miles de kilómetros de distancia, pero también están desconcertados por lo que ven aquí arriba, es decir, por lo que encuentran en la mente humana, en el cerebro humano. No pueden dar constancia, no pueden explicar muchas de las facultades mentales del ser humano. El mismo autor que mencionaba, el apologista John Lennox, suele interactuar con sus colegas científicos. Él es matemático, profesor de la Universidad de Oxford, de la siguiente manera. Él comienza con una pregunta como esta: ¿con qué hace ciencia?, le pregunta a sus colegas. Ellos responden: bueno, con mi cerebro. Obvio, ¿verdad? ¿Con qué más? Háblame de tu cerebro, pregunta Lennox. ¿Cómo ha llegado a existir? Por medio de unos procesos naturales y reflexivos y no guiados, suelen responder sus colegas. Entonces Lennox pregunta: ¿por qué te fías de él? Si pensaras que tu computadora es el producto final de unos procesos irreflexivos y no guiados, ¿confiarías en ella? Ni por casualidad, responden. Pues entonces está claro que tienes un problema, argumenta Lennox. Y dice él: después de una pausa tensa, a veces me preguntan de dónde he sacado este argumento y la respuesta le parece bastante sorprendente. Charles Darwin. Escuchen lo que Darwin escribía en una de sus correspondencias. Siempre me asalta la terrible duda de si las convicciones de la mente humana, que se ha desarrollado a partir de la mente de los animales inferiores, tienen algún valor o son dignas de confianza. Interesante. A fin de cuentas, si venimos de un proceso evolutivo y reflexivo, no intencionado, no guiado, no razonado, ¿por qué yo tengo que confiar en el producto de ese proceso? ¿No estará mi cerebro siendo engañado? A fin de cuentas, la evolución no procura la verdad, simplemente procura la adaptabilidad, el cambio. Es una pregunta que los cientificistas, no los científicos verdaderos, sino los cientificistas deberían responder. La ciencia, por otro lado, no da un fundamento moral. Ese es otro límite que la ciencia tiene. Los científicos tienen que presuponer que deben ser objetivos, por ejemplo, en el tratamiento de sus estudios y experimentos científicos. Ahora, ¿dónde el método científico le dice a ellos que hay que ser objetivos? Ellos no pueden dar constancia de por qué tienen que ser veraces en la manera en cómo presentan sus descubrimientos, pero lo asumen. ¿De dónde? Bueno, en cierta manera ellos toman capital prestado del teísmo cristiano, del cristianismo, para poder hacer lo que hace ciencia. Ahora,
Dicho esto, en el tiempo que me resta, que no es tanto, quisiera hablar un poco de la teoría de la evolución. Quizás, probablemente sea el tema más discutido en referencia a la relación de la ciencia y el cristianismo, en relación a la fe y la ciencia, que cualquier otro tema en la historia. ¿Cómo cuadra? Y de hecho, todos nosotros probablemente fuimos educados de una manera no tan coherente, porque por un lado se nos enseñaba en la escuela, en las ciencias, la clase de ciencias, que el hombre, el ser humano, vino del mono. Y en la clase de religión se nos enseñaba que venimos de creación directa de Dios. Por fin, ¿de dónde venimos? Y como que la mente de mucha gente no puede cuadrar una cosa con la otra. Se han intentado hacer conciliaciones, no la veremos ahora. Pero el punto es que la teoría de la evolución representa, yo no diría una gran objeción al cristianismo, pero sí al menos una gran discusión ante el cristianismo. Ahora, ¿qué es la teoría de la evolución y por qué es tan importante? La teoría de la evolución básicamente enseña que Charles Darwin, quien fue su proponente y lanzó un libro publicado en 1859, postula que todas las formas de vida han surgido mediante procesos naturales. No hubo intervención divina, no hubo creación de la nada, no hubo el propósito de un creador, no hubo diseño, nada de eso. Y todas y cada una de las formas de vida comparten un ancestro común, una primera vida, un primer órgano vivo. Eso es lo que enseña. Ahora, ¿quién lo enseñó? Charles Darwin, muy popular, fue un científico inglés quien vivió en el siglo XIX, 1809 a 1882, y fue un naturalista y geólogo. Él se embarcó en un viaje que cambió su vida, el viaje que él dio a través de gran parte del mundo en esa época, en un barco, examinando diferentes formas de vida. De hecho, llegó a lugares de Centroamérica, examinando aves, reptiles y demás. Y años después, no fue algo tan rápido como a veces suponemos, publicó El origen de las especies. Fíjense que fue alrededor de 27, 28 años después de emprender este viaje. Ahora, ¿cuáles son los principios básicos de la teoría de la evolución? Hay 3 principios que tiene. Primero, selección natural. Los organismos con características ventajosas sobreviven y transmiten sus genes a la siguiente generación. Es decir, la ley del más fuerte. Aquellos que pueden sobrevivir son los que quedan vivos, son los que se reproducen, los demás se extinguen. El segundo elemento importante son las mutaciones aleatorias. Los cambios genéticos aleatorios generan variabilidad en las especies. Es decir, las especies se adaptan a su entorno y cambian, produciendo estas mutaciones, que son precisamente esos cambios que hacen que las especies se hayan, dicho sea la redundancia, especializado. Aunque, según la teoría de Darwin, todos descendemos de un ancestro común, ¿por qué hay tantas especies diferentes? Bueno, porque se fueron adaptando al medio. Y en tercer lugar, lo del ancestro común. Todas las formas de vida descienden de un antepasado común unicelular, denominado, por cierto, LUCA, por sus siglas en inglés. Ahora, ¿cuáles son las evidencias que suelen darse acerca de la teoría de la evolución? La primera es los fósiles, que según muchos darwinistas y cientificistas muestran ciertos cambios, y vamos a ir allí ahora. En segundo lugar está la anatomía. Los animales o muchos animales tienen huesos y órganos similares y ellos interpretan, noten el énfasis, interpretan, deducen que se debe a que descendieron de un antepasado común. Por eso la importancia de diferenciar un hecho científico de una interpretación científica. El hecho es el hecho. La interpretación está probablemente matizada por la filosofía
y la motivación del científico. Y por cierto, no es infalible. Por otro lado está el ADN. El ADN de diferentes especies muestra que están relacionadas, según Darwin y sus proponentes. La embriología comparativa, por otro lado, dice que los embriones de diferentes especies muestran similitudes en las primeras etapas del desarrollo. Y suelen ser esas imágenes las que vemos en los libros de texto, muestras o imágenes, diseños, dibujos de embriones de diferentes especies, y se nos dice aquello. También está el endemismo, el hecho de que algunas especies únicas se encuentran en lugares específicos debido a que fueron evolucionadas y se adaptaron según las características propias del lugar. Ahora, sin más detalles, porque el tiempo no me lo permite, yo quisiera mencionar cuáles serían algunas de las faltas o, digamos, defectos que se ha encontrado en la teoría de la evolución, y no solo de parte de creyentes, no solamente de parte de cristianos, sino que incluso otros científicos, ateos, de hecho, han encontrado estos y otros defectos en la teoría de Charles Darwin y lo que luego se denominó el neodarwinismo. En primer lugar está la falta de evidencia en el registro fósil. ¿Qué es el registro fósil? Bueno, básicamente es el cementerio del mundo. A lo largo de los años, miles, los científicos dicen millones, se han ido colocando capas sobre capas sobre capas en la superficie de la Tierra, que han ido dejando debajo una inmensa cantidad de animales muertos, fósiles, de esqueletos de animales. Los arqueólogos, los paleontólogos descubren estos esqueletos, estos restos, y los van catalogando, los van colocando en sus respectivas especies. Ahora, noten que el mismo Charles Darwin decía que el registro fósil era crucial, determinante, elemental para su teoría. Él dice lo siguiente, y lo pueden colocar en la pantalla: si la teoría de la evolución es correcta, deberíamos esperar encontrar fósiles que muestren formas intermedias entre grupos de seres vivos actuales. Y si bien el registro fósil es muy incompleto, confío en que con el tiempo se encontrarán más fósiles que encajen en estas lagunas. Note, Darwin reconoció que para su época había lagunas en el registro fósil que no presentaban, que no evidenciaban especies intermedias, es decir, no presentaban cómo un reptil llegó a ser un mamífero, cómo un perro llegó a ser un ave, por ejemplo. No es que sea así. Es decir, no encontraron aquellos animales intermedios que mutaron hacia otras especies. Y Darwin decía, bueno, yo sé que con el tiempo esos fósiles van a ser sacados de la Tierra. Bueno, a pesar de que tras la muerte de Darwin se han sacado casi todo lo que puede haber debajo de la Tierra, y Darwin tenía razón en que para su época estos registros fósiles eran incompletos porque no se había explorado Australia, la India, África, no se habían extraído de esos lugares, la Unión Soviética, por ejemplo. Sin embargo, el día de hoy, todos y cada uno de esos lugares han sido explorados y el registro fósil sigue siendo igual, en palabras de Charles Darwin, igual de incompleto para sus fines que en su época. Es decir, la evidencia arqueológica, el registro fósil no prueba la teoría de la evolución. No se han encontrado esas especies intermedias. Pero también, para ir un poquito más adelante por el tiempo, el otro defecto de la teoría de Darwin es lo que conocemos como la complejidad irreducible. ¿De qué se trata esto? Bueno, hay ciertos órganos en animales y en el ser humano
que no sustentan la teoría de Darwin porque para funcionar no pudieron haber atravesado un proceso de mutación. Es decir, estos órganos funcionan completos, ensamblados, no funcionan en partes. Y dos ejemplos saltan a la vista, si lo pueden colocar por favor en la pantalla. El primero es el ojo humano, que para funcionar necesita estar absoluta y totalmente ensamblado. Si la evolución es el proceso de largos millones de años en los que los órganos de los animales sufren cambios, ¿cómo explicar el ojo humano que no pudo haber funcionado hasta estar total y absolutamente como está, lo cual hubiese producido especies ciegas por millones de años sin la capacidad de ver y que por tanto no pudieron haber sobrevivido, no estaban tan aptos para sobrevivir? De hecho, Darwin decía, la evolución del ojo es absurda en el más alto grado, ya que requiere elementos que no funcionan de manera independiente. Y se encontraba absurda la evolución del ojo, no podía darle sentido. Pero ¿qué tal de las alas de las aves? Para funcionar por igual, para un ave poder volar, tiene necesariamente que tener cada uno de esos elementos que están en su pantalla. De lo contrario, no funciona. Ahora, piense en un ave que por millones de años ha estado sobre la tierra tratando de adaptarse a su entorno con un órgano obsoleto, infuncional, que más que una solución es una carga. ¿Cómo sobrevivió? A eso es que se refiere la complejidad irreducible. La teoría de la evolución no da cuentas, al menos satisfactoriamente, de esa complejidad irreducible. Y por otro lado está el aspecto de las mutaciones aleatorias, las cuales son insuficientes. ¿Por qué? Porque se ha visto, de hecho científicamente, que las mutaciones tienden a ser dañinas o en el mejor de los casos, neutras. Científicos han estudiado mutaciones menores a lo largo de cientos de años y han visto que casi nunca dichas mutaciones mejoran al animal, más bien lo empeoran. Tampoco hay evidencia de mutaciones que produzcan estructuras completamente nuevas. Simplemente son algo aquí, algo allí, como lo que Darwin observó en el pico de algunas aves en el Ecuador, cuando veía que se habían adaptado al tipo de comida que tenían en diferentes regiones. Esas aves llamadas pinzones. Su pico había sido adaptado, pero solo el pico. Lo demás no había sufrido ningún cambio. Y por otro lado está un defecto fatal de la teoría de la evolución, y es que no explica un mecanismo para el origen de la vida. No hay una solución al enigma de la vida humana, ni animal ni vegetal, de ningún tipo. La teoría de la evolución no explica cómo originó la vida. De hecho, hay quienes dicen que, físicos y químicos no creyentes, que la formulación o el surgimiento de la vida se asemeja a un milagro en todas sus dimensiones, porque no puede ser comprendido por la ciencia. Han hecho experimentos, pero la complejidad, por ejemplo, del ADN muestra que estamos muy lejos, si no para muchos imposibles, de descifrar cómo la vida humana se formó en la Tierra. Y por último, la incompatibilidad con la dignidad y propósito del ser humano. La teoría de la evolución es incompatible con la dignidad humana. Y no es de extrañar que después de la muerte de Darwin, filósofos, pensadores y después líderes mundiales tomaron el darwinismo y con ello infligieron la mayor cantidad de muerte y dolor que la humanidad ha conocido. En el siglo XX, hombres como Hitler o Stalin, su filosofía era básicamente darwiniana. La filosofía de Hitler
de la supremacía de la raza aria era básicamente tomar prestado la supervivencia del más apto de Darwin. La dignidad humana no se explica bajo esta teoría. ¿De dónde obtienen los científicos o cientificistas darwinianos que el hombre tiene valor intrínseco? ¿Por qué hay que cuidar la vida humana si al final es el resultado de un proceso evolutivo aleatorio, sin propósito? ¿Qué hace al hombre especial por encima de los animales? Bajo esta teoría, nada. Quisiera terminar con unas palabras de un científico ateo, agnóstico básicamente, si pueden colocarla aquí. Él dice: no hay una justificación empírica para muchas afirmaciones evolutivas. La teoría darwinista es más un marco filosófico que una ciencia exacta. Ciertamente no es lo que se nos vende en los libros de texto, sobre todo a los niños en las escuelas, y eso responde a una evolución política sucedida en los Estados Unidos en el siglo pasado, que sería interesante que pudieran estudiar, porque ahí radica el por qué la teoría de la evolución tiene tanta preponderancia en el día de hoy, a pesar de sus escasos ribetes científicos. Bien, son las 10:29 y yo he ido muy rápido, pero no quisiera dejar de dar la oportunidad a un par que quisiera hacer alguna pregunta o comentario quizás de lo que hemos visto en la clase de hoy. Por acá y por acá. Sí, quería mencionar lo de que lamentablemente lo de Copérnico y Galileo ha sido un mito lo que se ha ido enseñando, porque realmente la Iglesia Católica no estuvo en contra de lo que Galileo estaba proponiendo. Lo que sucedió era que ellos eran amigos, o sea, él era amigo de uno de los clérigos que después se convirtió en papa, pero entonces ellos le habían dicho a Galileo que siguiera con la teoría, porque realmente los católicos eran fuente de conocimiento y de ciencia, inclusive usaban las iglesias para que las personas pudieran ver los trazos del sol y siguieran los experimentos. De hecho, perdona Mario, las universidades surgieron de los monasterios cristianos. Sí, y vimos, como tú dijiste, ahí había muchísimos científicos que eran católicos, o sea, el catolicismo realmente no estuvo en contra de la ciencia. Lo que ha sucedido es que se ha usado una información incorrecta que alguien citó y que no es verdad. La cuestión fue que al final realmente era un asunto personal y a él lo disciplinaron porque le faltó el respeto, porque él había afirmado que él iba a presentar la teoría de una manera paulatina, porque inclusive el clérigo quería que él presentara la teoría de la centricidad del Sol. Entonces, al revés la cosa. Lo que sucedió fue como un pleito porque él le faltó el respeto al Papa, y en un escrito que se puede buscar, se puede notar lo que él hizo. Así es. Gracias Mario por tus aportes. Tengo una mano acá y otra allá y con esto terminamos. Sí, en cuanto a la discrepancia entre la fe y algunos enunciados de la ciencia, nosotros nunca vamos a creer que la Tierra tiene 4.000 millones de años de creada, aunque el Creador, ese dato no lo tenemos porque el Creador no quiso revelar la edad de la Tierra. Es importante señalar eso, que la Biblia no da una edad a la Tierra, no declara una cantidad X de años para el planeta. Y una preguntita, ¿quién fue el inventor de la imprenta, los chinos o Juan Gutenberg? Bueno, lo que se dice es que los chinos descubrieron formas de imprimir sus copias siglos antes, pero como decía, no pudieron reproducir eso a gran escala, no pudieron hacer ciencia de eso, por lo que mencionaba. Su cosmovisión era un estorbo para ellos. Ellos no veían la necesidad de explorar el mundo, porque no concebían el mundo como la creación de un Dios que tenía razón y conocimiento, sino como un ente propio, lleno de vida. Por lo tanto, no debían explorar. Lorena, ¿tenías algo que aportar? Aquí, y luego terminamos con nuestra hermana allá.
Es una pregunta y estamos hablando de que ¿Sí puede? la iglesia en algún momento, a partir de inferencias de la Biblia, dijo como la tierra es el centro del universo. Hoy en día se habla por inferencias de las genealogías y los tiempos de la edad de la tierra. Pero como usted bien acaba de decir, no hay una edad exacta en la tierra, pero sí estamos haciendo ese tipo de inferencias. ¿Estamos cayendo en el mismo error? No necesariamente, porque aunque no somos categóricos y no deberíamos serlos o dogmáticos, la Biblia ciertamente no nos permite asumir que la Tierra tiene millones y millones de años, al menos desde una perspectiva o postura cristiana ortodoxa. Ese es un tema largo y tendido que tiene que ver con el Génesis capítulo 1 y 2, pero sin duda que introducir millones de años en la existencia de la Tierra a lo menos introduce la muerte antes del pecado, lo cual genera una controversia teológica. No, yo solamente quería agregar que tengo entendido que Charles Darwin se retractó de su teoría antes de su muerte, no sé. Quería preguntarle sobre eso, porque tengo entendido que él se retractó. Los escritos de Darwin son muy amplios y en ocasiones él como que echa para adelante, echa para atrás, pero yo no llamaría a retractarse de lo que él había enseñado. Algunas de las cosas que les mencioné, se las puse en la pantalla. Darwin mismo tenía luchas con algunos aspectos de su teoría evolutiva, luchaba con ellas, pero no creo que llegue al nivel de retractación. Bien, vamos a tener entonces el fin de la clase porque ya el tiempo se ha ido. Permítanme orar para terminar. Oh Señor que estás en los cielos, tu palabra nos dice que tú te has revelado a través de las Escrituras, pero también a través de la naturaleza. Permítenos, oh Señor, ser fieles intérpretes de ambas. Permítenos ser sabios, pero también ser, Señor, humildes ante el vasto conocimiento que tú no has querido revelarnos. Y ante eso, Padre, danos la confianza de que en tu palabra está todo lo que necesitamos para vivir esta vida. Danos sabiduría para poder conocer más de ti, de tu creación, interactuar con aquellos que no te conocen de una manera sabia, que dé constancia de la esperanza que hay en nosotros, pero con